Una copita, sí. ¿Listo? Sí, 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 sí. Bueno, ahora sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a Buenas tardes. Federico, Olga Buenas y tardes. Buenas Anali tardes. y todos que siguen ahí con nosotros. Mira, es un gusto tenerlos a todos ahí. Las personas siguen enviando las invitaciones, conectándose con nosotros. Y bueno, como siempre, yo voy a hacer hablar un poquito, muy poco, porque la idea es que dejemos todo el tiempo para que Olga y Federico nos traigan ahí mucho conocimiento y mucha información sobre Perú. Entonces voy a hablar muy, muy poquito. Solo decir que este es un proyecto, como siempre digo, de todos nosotros. Es un proyecto que tiene la intención de aproximar los aprendices de la lengua española, de las variedades lingüísticas, culturales, bueno, de todo lo que sea posible de todos los países que hablan español. Entonces estamos buscando lograr tener por lo menos un representante hasta el final de este proyecto, un representante de cada país. Entonces, ahí estamos en la búsqueda de eso, ¿sí? Y hoy, con mucho gusto, tenemos a Olga y Federico, que aceptó ahí hacer esta charla y traernos un poquito más de este país que nos encanta muchísimo, por muchas cosas que conocemos, pero seguramente nos van a traer muchas cosas más. Y bueno, y es eso. Como mediación, hoy tenemos la profesora Anali. Voy a hacer una breve presentación de la profesora y enseguida les dejo que empiecen ahí la charla. La profesora Anali tiene máster en educación por la Universidad de São Paulo, es especialista en teorías lingüísticas e enseñanza por la Universidad Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, licenciada en letras, portugués, español y sus literaturas por la Universidad Presidente Antonio Carlos. Tiene grado en letras lengua portuguesa y sus respectivas literaturas también por la Universidad Federal de Uberlândia, donde hizo también pedagogía en la facultad, perdón, Tecnología, Ciencia y Educación. Tiene experiencia en el área de educación, actuando principalmente en los siguientes temas: formación continua de profesores, alfabetización, procesos de enseñanza y aprendizaje y muchos otros conocimientos más en el área de español, de lengua española. Bueno, Anali, le dejo y al final volvemos a hablarnos. Okay, muchas gracias, Jean, por la presentación y estoy muy feliz de estar aquí y vamos a ir a ver Olga y Federico, que hoy tenemos una charla muy especial. Bueno, comenzamos a presentarnos. Bueno, mi nombre es Federico Bernardino Morante Trigoso y nací en Arequipa, Perú, y vine al Brasil el año de 1979. O sea, tengo 30 años viviendo aquí en Brasil, pues vine a estudiar ingeniería eléctrica en esa época y me regresé al Perú en el 86 y volví a regresar aquí el año de 1998 hasta ahora, ¿no? Y entonces soy ingeniero electricista, hice maestría, doctorado y postdoctorado en el Instituto de Energía y Ambiente de la Universidad de São Paulo, aquí en el Brasil, y en São Paulo, ¿no? Y actualmente soy profesor de la Universidad Federal del ABC, que queda aquí en la ciudad de Santo André, aquí estado de São Paulo, y enseño cursos y estoy vinculado a la ingeniería de energía y al programa de posgrado en energía, y trabajo con lo que es energía solar fotovoltaica, energías renovables, energía de los océanos, electrificación rural, esos temas. Entonces, como repito, estoy 30 años aquí en el Brasil, pero me ha permitido eso viajar a partir de Brasil, muchos viajes por toda América del Sur. Hice viajes así por Argentina, por Chile, saliendo de São Paulo siempre, ¿no? Viajando por tierra.
Otra vez he hecho las rutas de San Pablo, Acre, hasta llegar al Perú. Inclusive hice también por la selva amazónica, por Leticia, Tabatinga, hasta llegar a Bogotá, y de Bogotá bajar hasta el Perú. Entonces conozco bastante de América del Sur. Bueno, ahora sí dejo a Olga. Bueno, soy Olga María Perla Suaña, mi apellido en sí es Suaña, pero bueno, por curiosidad tal vez para otros, que mi apellido aquí en Brasil es Suana, por la falta de la ñ, ¿no? Y a varios nos ha pasado eso, por cierto. Soy profesora de español, graduada en la Universidad de Metodista, y bueno, es mi segunda carrera la de español, porque en Perú hice otra, y bueno, aquí tuve que empezar de nuevo. Y me ha gustado este proyecto porque ha juntado, o la intención es juntar a todos los países hispanohablantes, y eso casi nadie lo hace. Así que suerte, Gian, en lograr todo lo que quieras. Y bueno, una de las frases que me ha gustado, y quiero que con eso arranquemos, porque no se trata solamente de ser peruano, simplemente, sino, así como dice Juan Guillermo Carpio Muñoz, que es un historiador arequipeño, y esto lo digo también por los arequipeños, que tienen aquello de que soy arequipeño, y él lo dice en su libro, dice, en el libro, los arequipeñismos, dice, lo asombroso está en existir, en nacer, donde sea que se haya nacido. La maravilla del existir puede convertir o convertirse en maravilloso el lugar en que discurre nuestra existencia. A mí esa frase, sinceramente, me ha llegado, porque digo, hay que cuidar lo nuestro y lo ajeno y todo, en sí la tierra, ¿sí? Bueno, eso es lo que puedo decir por mi parte, y ahora les voy a dejar a Federico, que tiene un sinfín. Yo creo que no le va a alcanzar el tiempo, va a abreviar todo lo que pueda para contarles la historia que a él le encanta, hablar sobre esto, y yo creo, diría, porque a mí también me falta aprender más sobre la historia de Perú. Federico es uno de, a mí, yo lo admiro por el conocimiento que tiene en esta área y en todas las que él sabe. Bueno, los dejo y aprovechen su conocimiento. Bueno, vamos a iniciar esta conversación, pero antes, primero, sé que están varios peruanos, nos están viendo, y también varios, ¿no?, amigos de aquí de Brasil. Primero, ¿no?, fuerza a todos en esta crisis que nos ha tocado vivir de la pandemia. En el Perú hay ciudades que están pasando terriblemente mal actualmente, y lo que voy a contar a seguir, vamos a mostrar que nuestro país es milenar. El primer hombre que se tiene noticias llegó al Perú hace más de 12.000 años, y hemos tenido hemos pasado por crisis terribles, ¿no?, hasta enfrentamiento de virus, y por lo tanto creo que esto, a pesar de estar en este momento viviendo esa situación, vamos a salir de esa. Bueno, entonces a todos fuerza, y esto que vamos a mostrar que sea también un momento para que vean que el Perú tiene, ¿no?, muchas cosas que hay veces por llevarnos el cotidiano, la vida así diaria, no nos damos cuenta de su valor. Entonces es el momento de resaltar eso. Bueno, entonces voy a comenzar primero, ¿no?, ya que esto se trata del idioma español, ¿no?, principalmente alumnos que estudian español. Quiero comenzar con ese mapa de América de 1491 después de Cristo. O sea, un año antes de que Cristóbal Colón llegue a América. Como ustedes pueden ver en el mapa de la izquierda, que está en blanco y negro, hay un Federico, ¿sí? Federico, perdón por interrumpirte. Es que la presentación no nos sale ahora. Vale, déjame intentar otra vez, Gian. Intenta, por favor, Olga. La cámara sí, la imagen de la cámara se fue, y también la presentación. Ah, sí. Bueno, espera, déjame ver qué está pasando. ¿Y con esta? ¿Se ve algo? No. Puede ser que haya sido un problema de... ¿Pero quién está presentando? ¿Olga o...? Sí, yo. ¿Quién va a presentar? ¿Olga? Lo estoy presentando. Sí, es ella, Gina. Ahora sí, creo que ya va. No, espera. Sí, aquí dice... Está presentando. Acá dice que está presentando. Pero todavía no se ve. ¿No se ve la presentación? No se ve, pero... Bueno, en todo caso, Gian, voy a tener que dejar de compartir, y lo pones tú como ayer hemos intentado, Sí. porque no sería nada agradable
voy a parar de presentar y tú empiezas, ¿sí? Si no, Vale, no vale. vas a poder ver las imágenes. ¿Puedo? Olga, veo tu pantalla, pero no veo la presentación. Quizá solo cambiar de la aplicación de Google para ¿Cuál? la aplicación de la presentación, y quizá esto se O voy a quede parar- PowerPoint para ahí. nosotros. A ver, voy a parar de presentar, a ver si intento otra vez. Ahora el video funciona. Ah, sí. Hola, Luciano. Hola. A ver, ¿qué pongo? ¿Tela entera? Bueno, pantalla entera o una sola, no sé. O empiezas tú, Jean, porque sabes que en esto... Compartir una pantalla. Presentar. Bueno, vamos a ver. A ver. Presentar. ¿Qué ven? Bueno, van a ver ahora. ¿No? Ya casi lo Vamos a logras. ver. Ahora muestra lo que vas a presentar. O sea, Ahora, eliges ver. ahí. Ahora está bien. Ahí, muy bien. ahí así. está. ¿Será que en PDF o en este? A ver, déjame ver Creo si que es en PDF. Ya. bueno, como quieran. Los Bueno, dos ya está. Ahora hemos- Ya. Voy a poner más. ¿Lo ven? Sí. Ya, Sí. entonces vamos. Sí, ahora sí. Ya, entonces vamos a partir. Les estaba diciendo que quiero comenzar con este mapa de América en 1491, un año antes de que Cristóbal Colón llegue a América, ¿no? Descubrió América. Como ustedes pueden ver a la izquierda, desde Canadá hasta la Patagonia, desde América del Norte hasta América del Sur, estaba totalmente poblado. Había etnias y grupos humanos de todo tipo, inclusive en el Mar Caribe, ¿no? En todo estaba poblado. Exactamente una fotografía de eso está en el mapa de la derecha, donde ustedes pueden ver que desde el territorio actual de Canadá, del territorio actual de Estados Unidos, de América Central, de Sudamérica, Brasil, toda Argentina, existían muchas civilizaciones, ¿no? Algunas más desarrolladas que otras, de acuerdo a su contexto donde les tocó sobrevivir. Bueno, con eso quiero decir que todos esos pueblos estaban aquí ya hace, algunos hablan 30.000 años, la fecha no se sabe, ¿no? Inclusive porque aquí en el Brasil mismo, ahí en Piauí, se encontraron restos de casi 50.000 años de antigüedad. Entonces, hablar de la fecha es bien difícil, ¿no? De cuándo llegó el primer hombre a América. Pero el hecho es de que estaba poblado. Y por lo tanto, esos innumerables pueblos que ocupaban todo ese territorio tenían sus idiomas, llamaban a las cosas, a los objetos, a todo con sus respectivos idiomas, ¿no? Y cuando llegaron los españoles, se encontraron con esa situación. Por lo tanto, el español de la península ibérica tuvo que recurrir a una serie de vocablos, palabras, de nuevas frutas, de nuevos productos, de nuevos territorios, nombres, y ahí por eso que actualmente existe gran diferencia, ¿no? De lo que el español que hablamos en América Latina con relación a España, ¿no? Entonces, igual que ustedes brasileros saben, ¿no? Cómo es el portugués de Portugal con relación al portugués de Brasil. Entonces, yo resalto eso para mostrar que existen enormes diferencias, a pesar de que el fondo, ¿no? La estructura del idioma es igual. O sea, si yo sé la estructura total, puedo comunicarme con un español de la península ibérica como cualquier otro. El problema está ya en las particularidades, ¿no? Como vamos a mostrar, en Perú existen una serie de influencias del quechua, aymara y otras lenguas. Bueno, entonces vamos a pasar. En el léxico en sí, lo que él quiere decir, pues en el léxico en sí, no, porque la gramática básicamente es la misma, pero el léxico es el que varía. Y ahí a veces encontramos incluso falsos amigos entre los países que hablamos español, incluso. Así que, bueno, pues eso. ¿Y qué ocurrió con esa población, no? Porque en los libros se menciona mucho de que no hubo, que la historia de América comienza prácticamente con la llegada de Colón. Pero no, lo que ocurre fue de que fue un choque gigantesco, ¿no? En el libro de Jared Diamond menciona, ¿no? Armas, gérmenes y acero, la breve historia de la humanidad en los últimos 13.000 años.
muestra que hubo un enorme choque, ¿no? Tanto en tecnología, pero ahora justo coincide con esto de la pandemia. Llegaron también virus, ¿no? Una enorme cantidad de virus que no existía aquí en estas tierras. Y luego, al estar aquí en América, muchas personas, muchísimas, millones, no estaban inmunizados. Y entonces los virus hicieron un enorme estrago, ¿no? Entonces, todos esos gérmenes que habla Diamond, esos gérmenes exterminaron en gran parte de la población, ¿no? Se enfrentaron a la viruela, sarampión. Inclusive voy a mostrar el último inca del Perú, Huayna Cápac, ya murió con viruela, ¿no? Porque esa viruela se transportó desde Brasil por el Peavirú hacia Bolivia, que era un camino que existía desde el litoral de Brasil y llegó por Bolivia hasta las alturas de Bolivia, y ahí esos virus llegaron, ¿no? Por eso que reforzaba de que ya hemos pasado por esas situaciones. Bueno, vamos a seguir ahora. Ahora sí, las regiones del Perú. El Perú es un país bien, así a pesar, ¿no?, de tener 1.200.000 kilómetros cuadrados, tiene un relevo así bien diferente, ¿no? En pocas horas uno puede cambiar totalmente así el ambiente, el paisaje, ¿no? Entonces, la clasificación normal del Perú, bien conocida, así amplia, es como costa, lo que está en amarillo, sierra, lo que está en anaranjado, y verde, la Amazonía. Entonces, nuestras tres regiones así son costa, sierra y selva. Y ustedes pueden ver a la derecha, haciendo un corte, yendo desde el litoral del Pacífico, la costa Ochala, ahí hay que viajar, subir hasta alturas que llegan a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? En el Perú tenemos una ciudad que es una de las más altas de América, se llama Cerro de Pasco. Está a más de 5.000 metros de altura, 5.100 metros. Y su lema, justo cuando uno llega ahí, la entrada dice: bienvenidos a Cerro de Pasco, donde no hay muchos, pero hay machos, debido a que tienen que aguantar esa altura, ¿no? Y pasando esas alturas, hay valles, ¿no?, de todo accidentado, se llega a las estribaciones de la selva amazónica, donde comienza toda la selva, primero a montañosa, parecido a lo que es aquí la Sierra del Mar, y después ya se llega a la planicie, ¿no?, amazónica, hasta llegar a lo que es Brasil y todo lo que conocemos. Bueno, esa es la estructura general del Perú, ¿no? Pero ya los estudios de los últimos años muestran de que esa estructura costa, sierra y selva es mucho más compleja, ¿no? Y los estudios más modernos indican hasta 11 regiones naturales, microclimas, cada uno se diferencia, ¿no?, por temperatura, humedad, presión, todos esos índices de pluviosidad, y entonces ahí vemos en total, el Perú entonces ocupa el lado izquierdo ahí de la América del Sur, haciendo muchos kilómetros frontera con Brasil, ¿no?, en la parte de Acre, hasta llegar al estado de Amazonas, y ocupa entonces territorio montañoso y selvático y también costeño. Vamos a mostrar unas fotos. El paisaje de la costa del Perú, como repito, en la región sur está bastante influenciada por el desierto de Atacama. Lo que ahora el norte de Chile es el desierto de Atacama, pero abarca hasta gran parte del sur del Perú. Y viajando por la costa del Perú vamos a encontrar paisajes así, totalmente secos, ¿no?, lugares donde no llueve, lugares bien así áridos, pero como las montañas andinas están bien cerca y hay agua que fluye, el agua de las montañas de los Andes fluyen tanto para el Atlántico a través de la Amazonía, como hacia la costa del Pacífico a través de ríos, como ese que vemos en una foto. Esos son unos valles que existen como oasis. Cuando uno viaja en el Perú va a encontrar así, viajar varios kilómetros, todo seco, árido, y de pronto aparece un río y verde, ¿no?, todo como si fuese un oasis. Justamente en ese tipo de valles es donde se desarrollaron las grandes culturas del Perú, porque existía disponibilidad de agua, recursos vegetales y todo lo demás que permitían la sobrevivencia.
Bueno, en la sierra, el paisaje de la sierra del Perú es maravilloso, ¿no? Existen montañas, como les repito, alturas hasta de Huascarán, ese tiene más de, es la montaña más alta, ¿no? de antes de Aconcagua en Chile, es la segunda, sería de América y más alta del Perú. Existen así esa montaña de los 7 colores, ¿no? Es bien conocida en la región Cusco, bien conocida, ¿no? Formada por los minerales que existen en esa zona y se ha formado esa belleza, ¿no? Existen también grandes altiplanos, ¿no? Donde viven los auquénidos sudamericanos, ¿no? Como alpaca, llamas y todo eso, ese ambiente es propicio para la vida, ¿no? Estamos hablando ahí de alturas de 4.000 metros sobre el nivel del mar, grandes planicies que existen principalmente en la región Puno, en la región limítrofe con Bolivia, y también existen muchos glaciares, nevados, existen también lagunas. La Sierra del Perú, como también puede ver, es bastante accidentada, ¿no? Entonces cualquier obra de infraestructura, a construir carreteras, todo, van a enfrentarse con innumerables problemas de estructura, ¿no? Para construir. Ya la selva es ya como la primera foto a la izquierda muestra lo que conocemos como ceja de selva, que son todavía las montañas de los Andes, pero ya con clima amazónico, ¿no? Donde llueve mucho, la humedad es bastante grande y las plantas, todo ya crece, ¿no? Una región de esa típica es la donde está localizado la ciudadela de Machu Picchu, que es una de las más conocidas del Perú y ocupa una región justamente de ceja de selva, o sea, no es todavía planicie amazónica, ¿no? Y en el Perú se pueden ver ahí esa foto con un río con vapor, justamente porque hay interacción, ¿no? En los Andes hay mucha actividad volcánica, vulcanismo, entonces existe bastante calor de la tierra, o sea, recurso geotérmico, y el agua que discurre por esas profundidades se calienta y se vuelve vapor y fluye en algunos locales, inclusive de la selva, como ese conocido río, el río Hirviente, ¿no? Se conoce ese donde el agua llega a 80 grados, ¿no? Centígrados. Bueno, y también existe toda la Amazonía, la planicie amazónica, los ríos de la selva amazónica. Y una cosa que llama la atención, ¿no? Es que la mayor parte del territorio peruano es amazónico, pero justamente es el territorio con menor densidad demográfica. La mayor parte de la población está en la región árida de la costa y la selva es poco poblada y existe bastantes áreas aún no ocupadas, ¿no? A pesar de que hoy en día ya existe también extracción de oro, extracción de madera y todas esas cosas que se hace de forma clandestina, ¿no? Y también es una... en conclusión, la selva del Perú, el territorio es mayor que la costa y que la sierra. Esos son los paisajes para tener una idea de cómo es el Perú en términos geográficos. Ahora vamos a proseguir mostrando ahora sí ya en esa área geográfica compleja, llena de microclimas, de diversidad ecológica, se desarrollaron las grandes culturas peruanas. Y una de ellas es de que en las últimas décadas es el descubrimiento de la civilización Caral Supe, que queda al norte de Lima, como voy a mostrar. Es una civilización considerada la más antigua de América. Y ustedes pueden ver que el desarrollo de esa civilización Caral Supe es de 5.000 años atrás, o sea, 3.000 años antes de Cristo, ¿no? Y 5.000 años antes del presente, y se desarrolló de forma paralela a las civilizaciones de Mesopotamia, Babilonia, Sumeria, las antiguas civilizaciones inclusive de Egipto. Cuando en Europa solo existía Creta, en el año 3000 ya existía Caral Supe. Inclusive se consideraba a la región de México de los toltecas, que era la civilización más antigua de América, pero Caral Supe ha trastornado toda la historia, ¿no?, de América. Entonces, en conclusión, es actualmente considerado que en América, la civilización más antigua de América es esta Caral Supe, y tiene grandes desarrollos, ¿no? Esa civilización que queda justo en un valle costeño,
del río Supe, al norte de Lima, muy cerca a lo que es Huacho, Barranca, entre Huacho y Barranca. Y ahí los estudios, ha habido mucha inversión, ¿no? De investigación, de estudios en las últimas décadas, y en realidad la capital era Caral, el templo, la pirámide mayor de Caral era la capital, pero ahí era una gran población, ¿no? Había varios pueblos, ciudades, y lo interesante es el desarrollo. Estamos hablando 5.000 años atrás, y llegaron a un desarrollo en esa época, como repito, paralelo a Babilonia, Sumeria. Ya existía, ¿no? Toda una tecnología de producción agrícola, conocían tecnologías de construcción, tecnologías textiles, existían ya formas de mercado, existía una organización política, social, económica, religiosa. Entonces, esa es una civilización muy interesante. Y para terminar sobre esa civilización, quiero mostrar nada más, se encontró ahí al lado izquierdo lo que conocemos como quipu. Quipu es una palabra quechua que significa ligadura, atadura, lazada, y se considera como un registro, ¿no? Un instrumento para registrar datos a través de los nudos. Se puede formar así un nudo, un solo nudo, el número 1, dos nudos, número 2, tres números, así y así sucesivamente. Solo que estos quipus han sido estudiados en los últimos años. Existen estudios científicos que muestran que los quipus no eran así simplemente un sistema numérico, ¿no? Todo se lleva a creer que era un sistema también de registro así de palabras, de historias. A la derecha ustedes pueden ver a un especialista de la época incaica denominado Quipu Camayo. Era el especialista en descifrar y registrar en esos quipus. La diferencia es que ese de Caral es de hace 3.000 años antes de Cristo, y el quipu inca es ya de nuestra era, de 1450, 1532, o sea, hay 4.500 años de diferencia. Eso quiere decir que ya la civilización Caral Supe conocía los números. Entonces nos pone en jaque la historia que se cuenta, ¿no? De que toda la numeración, números arábicos surgieron en Mesopotamia, Sumeria, y cómo explicar que esa civilización ya conocía todo eso. Entonces muestro el gran avance, ¿no? Que tuvieron en términos de astronomía, de todo el conocimiento de construcción, de arquitectura. Es una civilización muy interesante y se considera como una civilización de donde irradió toda la cultura peruana, porque los mismos quipus ya lo demuestran, ¿no? Que pasaron a otras civilizaciones con el paso de los siglos. Todos esos conocimientos de Caral, Supe, fueron pasando a otras civilizaciones por el transcurso del tiempo, hasta llegar hasta los incas, ¿no? Inclusive con una diferencia de 4.500 años. Entonces, por eso se considera una civilización que irradia, ¿no? el conocimiento de las antiguas culturas peruanas. Bueno, a partir de ahí, de Caral Supe, ahí hay todos unos siglos, ¿no? Que eso no voy a contar porque sería largo, ¿no? Pero se desarrollaron muchas culturas. Antes de los incas ya hubo otras civilizaciones, ¿no? Que se desarrollaron tanto en el norte, centro y sur del Perú, en costa, sierra y selva, ¿no? Hubo civilizaciones que fueron, como toda civilización, que tiene un inicio, un apogeo y un fin, ¿no? Pero todas demuestran que tuvieron un gran conocimiento así de cerámica, de textilería, metalúrgica, conocimiento agrícola, y así hubo hasta imperios, ¿no? Un imperio Wari hubo entre el año 700 a 1000 después de Cristo, que fue un imperio anterior al Inca. Entonces, como ustedes pueden ver, la región peruana ha sido poblada mucho, ¿no? Con civilizaciones de gran desarrollo, pero no solo hasta el Perú, ¿no? Sino toda la parte andina de América, incluyendo todo lo que es desde Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina. Vamos a encontrar innumerables rastros de civilizaciones antiguas. Y también aquí en el Brasil, ¿no? No podemos dejar de hablar, y aquí también los avances en Brasil, se han encontrado muchos restos del Xingu, en Acre, antiguos, ¿no? De antiguas civilizaciones.
Bueno, solo algunos centros arqueológicos del Perú que pueden ser visitados en la actualidad es Chimú, ¿no? Chanchán, que queda en el norte del Perú, es una ciudadela totalmente de adobe, de barro. Chavín de Huántar queda en la sierra del Perú, en la región Ancash. Son construcciones también subterráneas, ¿no? Con galerías. Es una civilización que se desarrolló en esa ya camino hacia la selva, ¿no? Entre las partes de andina hacia la selva. Tenemos la civilización de Nazca, ¿no? Y el más conocido, las líneas de Nazca que queda en el desierto ahí de Nazca. Es bien conocido a nivel mundial, ¿no? Todo eso. Y también hay en el norte del Perú, la Huaca del Sol, de la Luna. Solo estoy mostrando aspectos, pinceladas de eso, ¿no? Porque hay mucho más en el Perú. Y un interesante museo así a ser visitado queda en la región Lambayeque, en el norte del Perú, en la ciudad de Lambayeque. Existe el Museo Nacional Tumbas Reales de Zipán. El señor de Zipán es equivalente al descubrimiento en Egipto de las tumbas de Tutankamón. Fue encontrado así totalmente intacto, no hubo saqueos anteriores, nadie supo de este entierro y fue descubierto con todos sus objetos. El señor de Zipán era una especie, ¿no?, de rey monarca de esa región de Lambayeque, toda la cultura moche, y fue encontrado con todo. En la tumba de él se encuentran soldados, ¿no?, que murieron porque creían ellos, ¿no?, en la vida, en otra esfera, de otra forma. Encontraron hasta objetos de uso personal, de oro, todo. Ese museo conserva todo lo del señor de Zipán. Es una interesante visita, ¿no?, para ser hecha así por alguien que quiera ir al Perú. En las tumbas del señor de Zipán también aprovecho ya para hacer unas preguntitas relacionadas con las culturas antiguas del norte del Perú. Y también hay varias otras, como la señora de Cao y otras que existen. Bueno, al llegar los españoles, cuando llegaron los españoles, se coincidió con el Imperio Incaico, que es lo más conocido del Perú, ¿no? Inclusive aquí en el Brasil, cuando uno conversa, siempre menciona, ¿no?, los incas, pero los incas eran bien así desde 1430 hasta 1532, coincidió con la llegada de los españoles, tal como lo que ocurrió en México, ¿no?, con los aztecas. Y el Imperio Inca fue, sí, sumamente desarrollado y ocupó todo lo que llamamos la región izquierda de América del Sur, paralelo al Océano Pacífico, en lo conocido como Tahuantinsuyo, ¿no? La capital era Cusco, y a partir de Cusco, esa región es la región la región del Cusco. Estamos hablando del Antisuyo, que es la región de las estribaciones hacia la selva, ¿no? El Contisuyo es la región Arequipa, ¿no? Y tenemos otros, el Collasuyo, que era la región actual de Chile, Bolivia, hasta el norte de Argentina. El Chinchaysuyo, que era la parte que va hasta Ecuador, del Perú, ¿no?, del norte del Perú hasta Ecuador. Entonces ese imperio tenía tan avances así extraordinarios, ¿no?, en términos de comunicaciones y todo lo demás. Ustedes pueden ver ahí el famoso Capac Ñan, que era la red vial del Tahuantinsuyo, que cubría desde norte hasta sur, ¿no?, y ramificaciones para todos los lugares. Entonces el Imperio Incaico desarrolló, a pesar de no haber conocido la rueda, pero ellos se comunicaban, ¿no?, a través de, por ejemplo, para noticias más veloces, utilizaban personas, ¿no?, que eran especie de atletas denominados chasquis, que le entregaban una noticia un quipu, él corría a unos trechos, le entregaba a otro el quipu y así iba, rápidamente llegaban las noticias de un lugar a otro. Entonces todos los caminos tenían estructuras de soporte, conocidos como tampus, especie de alojamientos, ¿no?, con comida, con todo lo necesario. Entonces lo interesante es que esa estructura del Imperio Incaico se conserva hasta ahora, ¿no? A pesar de que ya los países son ya así separados, ¿no?, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, pero cuando uno viaja, al inicio yo les mencioné que cuando yo fui estudiante, a partir de Brasil viajé mucho por la región de la Amazonía hasta Colombia, Bogotá, y bajé por Ecuador hasta el Perú.
también viajé por Argentina y por Bolivia, y siempre me llamaba la atención, ¿no? Por ejemplo, una vez que viajé por Colombia, llegué a Bogotá, fui bajando así, y llegué hasta la región ya de Pasto. A partir de Pasto, que era justo el límite del Imperio Incaico, ya me sentí en la región incaica. Hasta cambiaba la forma de las ropas, la comida que usaban, las personas. Ya yo me sentía ya que estaba en el Perú. Y ni hablar del Ecuador, ¿no? En varios momentos me sentía totalmente en el Perú. Y lo mismo me pasaba cuando venía por Argentina, ¿no? Norte de Argentina, todo lo que es Salta, Catamarca, Jujuy, lo que es el norte de Chile, Bolivia. O sea, hasta ahora existen todos esos restos de la civilización inca en el lenguaje, en la denominación de las cosas, de los objetos, de las comidas, de los ríos, de las montañas, de los de restos arqueológicos, hasta la actualidad permanece. Entonces el Imperio Incaico desarrolló toda una estructura y pues, lo más conocido, por ejemplo, es Machu Picchu, ¿no? La famosa ciudadela de Machu Picchu, que fue construida por los incas y fue encontrada en 1911, ¿no? Ya hace más de 100 años, y es la ciudadela más conocida del Perú, donde los turistas van, ¿no? Miles de turistas anualmente, y eso es una ciudadela típica incaica, ¿no? Y eso es maravilloso conocer Machu Picchu, ¿no? No solo en el conocimiento así de la historia, sino científico, astronómico, todo lo que hay ahí. Pero también los incas tuvieron otras, ¿no? Por ejemplo, Choquequirao ya es otra ciudad que requiere ya más estructura para ir ahí. Ya no es como Machu Picchu, que hay tren, hay hasta bus para llegar a la parte ya de la ciudadela. Choquequirao es otra ciudadela, pero ya se requiere ir a pie, caminar mucho, ¿no? Entonces, pero es otra ciudadela. También existe Pisa, esa también es bastante conocida, ¿no? Otra ciudadela inca, como ustedes pueden ver siempre, ¿no? Construidas en la cima de las montañas, ¿no? Como forma de fortalezas, de protección, pero siempre con respaldo de flujo de agua, con sistemas hidráulicos, con alimentos, ¿no? Autosuficientes. Son ciudadelas incaicas totalmente autosuficientes. Ollantaytambo, ¿no? También es otra ciudadela inca, ¿no? Donde cuando se visita Machu Picchu, también se puede conocer paralelamente Ollantaytambo y Pisa. Y el Cusco, ¿no? El Cusco, que fue la capital del imperio de los incas, que después que llegaron los españoles, ya sobre la misma ciudad incaica fue construida la capital española del Cusco, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver, ¿no? En esa típica calle incaica, con piedras de la época de los incas, y encima ya una construcción española de la colonia, ¿no? Típica española sobre la estructura incaica, ¿no? Es algo bien ilustrativo. Bueno, entonces ahí termina la historia del Perú, de las culturas peruanas, ¿no? Todo terminó cuando ocurrió la conquista española, cuando mencioné al inicio, después de Colón, Cristóbal Colón descubrió América y ya los españoles tuvieron todas esas islas, ¿no? De lo que es ahora República Dominicana, lo que corresponde ahora a Cuba, todas esas islas ya fueron pobladas, ¿no? La parte del litoral de Colombia, del Mar Caribe, ¿no? Venezuela, la parte de Panamá. Y un hecho extraordinario fue el descubrimiento del Océano Pacífico, ¿no? Cuando atravesaron el Istmo de Panamá, descubrieron el Océano Pacífico, ahí ya se enteraron, fundaron la ciudad de Panamá y se enteraron de los rumores de la existencia del Imperio Incaico. Y Francisco Pizarro, y Diego de Almagro y Hernando de Luque, y también, ¿no? el gobernador de Panamá, Pedrarias, ellos hicieron una empresa, ¿no? Que pusieron empresa de Levante, para la conquista de los incas, ¿no? Ellos no sabían exactamente si existía o no. Entonces, la conquista del imperio inca demoró 9 años de preparación, de viajes de exploración, hasta tener justamente la certeza de que existía ese imperio. Obviamente ya los españoles habían conquistado México, ¿no? A través de Hernán Cortés, tenían todo ya el conocimiento de todo lo que es América Central, y tenía ya grande apoyo logístico, ¿no? De los indígenas de Nicaragua, de Guatemala,
de los esclavos que llevaron, ¿no?, para las islas del Caribe. Y con toda esa gente ellos prepararon, ¿no?, la conquista de los incas. Y el nombre Perú llama la atención, ¿no? ¿Qué significa finalmente Perú? Una de las historias más así difundidas, existe varias versiones, ¿no?, de qué significa Perú, pero la más difundida es la que consta en el libro de Garcilaso de la Vega, los comentarios reales, ¿no?, donde dice que uno de los viajes de exploración de Pizarro encontraron a unos indios en una embarcación pequeña en el mar, en lo que es ahora cerca de Ecuador, ¿no?, el litoral ecuatoriano, y quisieron capturarlos, ¿no? Al final capturaron a los indios en su barco y ellos hablaban otro idioma, ¿no? No entendían nada, ¿no?, del español. Y los españoles le preguntaban si era, ellos estaban queriendo saber si el de los incas. El indígena respondía virú, 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 o sea, simplemente decía virú refiriéndose tal vez al gobernante o al grupo étnico que pertenecía, ¿no? Y desde ahí que los españoles comenzaron a poner a llamar virú, virú, que se transformó en Pirú y después en Perú. Y ahí fue después que descubrieron el imperio incaico, tuvieron toda la certeza de la existencia. Ya cuando llegaron a Tumbes encontraron una ciudad incaica, y justo cuando conquistaron el imperio incaico, como ya mencioné al inicio, el último inca, Huayna Cápac, había muerto, había fallecido, y todo lleva a los estudios que se hace que murió con viruela. La viruela probablemente se transportó, el virus, como vemos en esta pandemia actual, los virus se transportan rápidamente, ¿no? Hoy viaja en avión, en esa época en galeones, pero una vez que llega la gente se transmite de uno a otro, y los virus pasaron muy rápido, ¿no? Probablemente vinieron del Brasil, porque ya aquí en Brasil estaban ya desde 1500, ¿no?, los portugueses, y existía el famoso Peavirú, que era una red de caminos desde el litoral brasileño de Santa Catarina, São Paulo, que iba en dirección al Paraguay, en dirección a lo que es Bolivia actual, llegaba hasta Cochabamba, hasta esa región, ¿no? Y había ya varios viajes que hicieron bandeirantes de aquí de Brasil, y todos los indígenas que fueron, ¿no?, que llevaban guaraníes y todo. Probablemente ya los virus llegaron, y el último inca murió de esa enfermedad, y ese inca, Huayna Cápac, dejó el imperio sin heredero. Y ahí comenzaron las luchas, las guerras civiles entre Atahualpa, que él vivía en el actual Quito, que era una ciudad incaica, y su hijo, ¿no?, Huáscar, que era del Cusco. Y hubo una guerra civil entre los dos hermanos, y cuando llegaron los españoles, coincidentemente estaba en esa etapa, ¿no?, de guerra civil. Ya Atahualpa lo había matado a su hermano Huáscar, y cuando Pizarro llegó a Cajamarca, que es donde hubo la cita entre ellos y el último inca, Atahualpa, que era el hijo, ¿no?, de Huayna Cápac, ahí lo capturaron. Y es toda una historia, ¿no?, que no me voy a ampliar, pero fue ahí donde finalizó el imperio incaico. Se considera el 16 de noviembre de 1532 en la Plaza Mayor de Cajamarca, que marcó el fin del imperio incaico. Y a partir de ahí vino el dominio español, y ahí toda la historia ya más moderna del Perú, ¿no? Bueno, después de eso hubo ya grandes luchas. La historia también no menciona, ¿no? Parece que los 300 años, desde 1500 hasta 1800, que estuvieron el virreinato del Perú, parece que todo fue pacífico, que no hubo nada. Con seguridad hubo innumerables rebeliones de los incas, de los antiguos incas, grandes rebeliones, consideramos la de Manco Inca, Juan Santos Atahualpa, esas fueron desde 1500 a 1600. En todos los años hubo rebeliones para intentar librarse del dominio español. Las más conocidas que hubieran transformado, si hubieran triunfado, hubieran transformado toda la historia de América, es esta de Túpac Amaru II. Esa revolución de Túpac Amaru ocurrió justo en la época de la independencia de Estados Unidos y de la Revolución Francesa. Si hubiera triunfado, porque comenzó a extenderse hacia lo que es Bolivia, llegando a varios lugares de América del Sur, pero los españoles, ¿no?, siempre a sangre y fuego acabaron con la revolución, y Túpac Amaru lo sacrificaron, y toda su familia fue al exilio, llevada a España, ¿no?
Ahí terminó una de las grandes rebeliones del Perú para librarse del yugo español. Otra gran revolución que hubo en el Perú, y que esta, si hubiera triunfado, también hubiera transformado toda la historia de América del Sur, hubiera sido la de los hermanos Angulo, que ocurrió en 1814. Ustedes saben que Napoleón Bonaparte tomó la península ibérica y el rey de España, Felipe II, fue llevado preso, ¿no?, a su exilio ahí en Francia, y en Portugal el emperador de Portugal, Don João, tuvo que escaparse aquí al Brasil en 1808. Toda esa época napoleónica llevó a que en América del Sur también ocurriesen levantamientos, ¿no? Y ya hubo levantamientos de 1910 en Buenos Aires, y en el Perú hubo este levantamiento de 1914 de los hermanos Angulo, que tuvo grandes proporciones, ¿no? Y desde a partir del Cusco hubo una parte del ejército sublevado que quiso enlazarse con la región Lima, ¿no?, para aliarse con los patriotas limeños y acabar ahí en la capital del virreinato con el imperio español, ¿no?, la fuerza. Hubo otro ramo que se fue hacia Bolivia para intentar contacto con los patriotas del Río de la Plata, que ya estaban en el norte de Argentina actual, ¿no? Otro ramo del ejército fue hacia la ciudad de Arequipa con intención de hacer enlace con Moquegua, Tacna, hacia Chile, ¿no? Y solo que también fracasó, ¿no?, totalmente este movimiento en la última batalla que fue Humachiri, donde murió un poeta de nuestra ciudad, que nosotros somos de Arequipa, el famoso poeta Mariano Melgar, ¿no?, que fueron fusilados ahí en Humachiri. Pero si hubiera triunfado esta revolución, no hubiera habido necesidad de que posteriormente Bolívar, a partir de Venezuela, y San Martín, a partir de Argentina, hubieran venido al Perú, ¿no? Esto hubiera sido ya la libertad de todo el Perú, del Alto del Perú, que es Bolivia, y se hubiera irradiado. Bueno, son cosas que no ocurrieron, pero es bueno registrar, ¿no? Después ya la independencia del Perú mismo, ya para mostrar la República Peruana actual, comenzó el 28 de julio de 1821, cuando el libertador don José de San Martín, argentino, había ya hecho el cruce de los Andes desde Argentina hasta Chile, había derrotado al ejército español en Chile, hicieron una armada, ¿no?, varios buques de Chile, hicieron en el territorio chileno, con recursos del Río de la Plata y de Chile, armaron todo un ejército que llegó al Perú y tomaron parte, ¿no?, de Lima, porque los españoles huyeron, ¿no?, hacia la sierra del Perú. O sea, no fue una independencia totalmente consolidada, pero sí es considerado un hecho histórico, ¿no?, porque fue la llegada ya de la libertad. Y don José de San Martín, justamente el 28 de julio de 1821, de aquí a 11 días nosotros celebramos esa fecha importante en nuestro país. Dijo: el Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad. Eso es lo que se registra en la historia, pero las luchas comenzaron, ¿no?, contra el ejército español, que se refugió en los Andes peruanos, y hubo hasta en las fortalezas del Callao también españoles que tomaron las fortalezas. O sea, la lucha no había terminado. Y ahí vino, también por el norte, vino las luchas de Simón Bolívar, ¿no? Quien pueda ver en Netflix la serie Bolívar, son 60 capítulos, ilustra bastante esa historia, ¿no? Y a partir de Venezuela, de la Gran Colombia, que era Ecuador, Colombia y Venezuela, vino el ejército del norte, y San Martín se regresó a Argentina, y Bolívar se tornó dictador del Perú, ¿no?, por el Congreso peruano. Y ahí se luchó, y la última, después de muchas batallas, de una enorme guerra, ¿no?, de independencia, finalmente el Perú y toda América del Sur quedó libre de España ese 9 de diciembre de 1824, en la famosa batalla de Ayacucho, que fue donde se definió la suerte de toda América del Sur. Y ahí en esa batalla es ilustrativa
porque en esa época existía la Gran Colombia, que conformada por Ecuador, por Colombia y Venezuela, pero también había, ¿no?, las fuerzas del Río de la Plata. En esa batalla lucharon actualmente de los actuales venezolanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, chilenos, bolivianos, argentinos. Hubo hasta generales provenientes de Inglaterra, de otros países, ¿no? Pero fue la última batalla de la libertad de América. Con eso quiero decir que la libertad del Perú y de varios países de América del Sur fue un hecho de sangre, sudor y lágrimas, que no fue así fácil, ¿no? Fue una lucha tremenda de muertes, de años de lucha de los ejércitos. Y quiero rendir un homenaje a las mujeres, ¿no? Que muchas de las historias se habla mucho que esas guerras fueron hechas solo por hombres, pero no, las mujeres en la guerra de la independencia desplegaron un enorme papel, ¿no? Las rabonas, por ejemplo, las denominadas rabonas eran indígenas, negras, mulatas, no solo peruanas, también hubo rabonas desde Colombia, desde Venezuela, que vinieron detrás de sus esposos, sus maridos. Esas mujeres apoyaban al ejército trayendo agua, cocinando, cargando la leña, de enfermeras. También entraban en lucha, también algunas andaban armadas, ¿no? Hubo mujeres, innumerables mujeres que participaron en el apoyo de las luchas de la independencia del Perú y de América del Sur. Una de ellas es la heroína, ¿no?, de María Parado de Bellido, fusilada también por el ejército realista. Entonces, con esto yo quiero rendir un homenaje, porque no hay monumentos para esas mujeres, pero desarrollaron un gran papel, ¿no?, en todo lo que es la libertad de América. Después, ya a partir de ahí ya comenzó el Perú actual. El Perú actual, esta es nuestra bandera roja y blanca, que significa, ¿no?, el rojo es la sangre derramada en los campos de batalla, en las luchas por la libertad, y el blanco significa la paz. Y tenemos el escudo abajo, el escudo peruano, está la vicuña, que es el auquénido típico de los Andes peruanos. A la derecha está la planta de la quina, de donde se extrae el extracto de la esencia de la quina, es la tanta discutida actual cloroquina, ¿no? Ya muchos de ustedes ya deben estar cansados de escuchar aquí la cloroquina, pero esa quina fue la que salvó, ¿no?, en épocas anteriores, enfermedades que era la malaria, enfermedades selváticas que eran conocidas en el Perú. Por eso que el árbol de la quina hace parte del escudo peruano. Y abajo está la cornucopia, ¿no?, que significa la riqueza mineral del Perú. Entonces, el Perú actualmente está así como ese mapa dividido en varias regiones, desde el norte, de regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, Apurímac, Madre de Dios, Ucayali, Junín, Pasco, Huánuco, San Martín, Amazonas, Loreto. Esas son las regiones actuales del Perú. Y tenemos 32 millones de habitantes, ¿no? Bueno, para que vean cómo es el Perú en la actualidad, la capital es Lima, la ciudad de Lima, con 9 millones. En 2020 se considera que debe tener 9.600.000 habitantes. Ahí pueden ver algunos aspectos de Lima, una metrópoli ya, ¿no?, donde está ahí la capital, ahí está el presidente de la República, el Perú es un país bastante centralizado, ¿no?, y la capital ejerce una influencia enorme en el resto del país en términos de decisiones políticas, económicas, sociales. Entonces, es una ciudad también moderna, al mismo tiempo una ciudad en plena construcción, como el ejemplo ahí del distrito Villa El Salvador de Lima, un distrito nacido en los Arenales, ¿no?, fundado cuando hubo gran salida de gente de los Andes del Perú debido a una serie de factores, ¿no?, sequías, conflictos internos. Muchas personas emigran hacia la capital y fueron formando así, primero, ¿no?, pequeñas barriadas que llamamos, a lo que aquí llamamos favelas, ya se transformaron después en pequeñas villas, ciudades, hasta grandes como son ahora, ¿no? Entonces Lima es un crisol, ¿no?, actualmente de gran flujo de peruanos provenientes de todas las regiones del Perú, y que tiene como capital, ¿no?,
la mayor cantidad de universidades, mayores posibilidades económicas, en fin, es una ciudad que atrae mucho en términos así sociales y económicos. Arequipa, se considera Arequipa como la segunda ciudad del Perú. Justamente yo y Olga hemos nacido en esa tierra. Arequipa está ahí a 2.400 metros sobre el nivel del mar. No es tanto, no es una altura tan excesiva para el Perú. Es una altura donde el clima es muy agradable. Es una ciudad de 1 millón y poco de habitantes. Y la que llama la atención es el centro histórico de Arequipa, construido totalmente de piedra volcánica. Es una ciudad que está justamente cerca a la cordillera volcánica del Perú, donde existen varios volcanes, algunos activos y apagados, y en épocas remotas esos volcanes erupcionaron y dejaron la lava que se secó y formó las piedras blancas. Aquella iglesia, el mirador, todo eso que está ahí, es construido con piedra volcánica. Y la campiña arequipeña también es bien bonita. ¿Y qué significa Arequipa? Justamente el nombre viene cuando uno de los incas estuvo conquistando lo que es ahora Chile. Se cuenta, ¿no? La historia es así un poco subjetiva, ¿no? Pero existen otras versiones. Se dice que estos soldados, al volver por el desierto de Atacama, volviendo de arduas jornadas, se encontraron en un jardín lleno de verdor, de agua, y le preguntaron al Inca si podían quedarse, en quechua, ¿no? En el idioma. Y el Inca les dijo, Arequipai, y significa, sí, pueden quedarse. Y desde ahí viene el nombre de Arequipa, que significa, según esa historia, pueden quedarse. Entonces, nosotros, yo y Olga, somos de ahí. Pero también existen varias otras ciudades, ¿no? Aquí Trujillo, por ejemplo, el norte del Perú, donde tenemos ya el clima costeño, hay construcciones coloniales, una plaza de armas, la plaza de armas es constante en todas las ciudades del Perú y de varios países de América Latina, que replica la estructura de la arquitectura española, ¿no? De cuadrilátero. Siempre construía una plaza de armas donde estaba la iglesia, el poder político, religioso y la parte social también. Ahí vemos la playa de Huanchaco y famosos caballitos de Totora. Son embarcaciones antiquísimas, ¿no? De muchos milenios, de miles de años. En esas embarcaciones los pescadores entran hacia el mar como si fuese una especie de tabla, ¿no? Hawaiana, van sentados ahí y pasando por encima de las olas y llegan hasta varios kilómetros, ¿no? Dentro del mar. Esa es la playa de Huanchaco, Trujillo. También Cusco, ¿no? Que era la capital del Imperio Incaico y continúa ahora siendo un atractivo, una ciudad cosmopolita que atrae miles de turistas de todo el mundo, del mundo entero, para conocer todo lo que es los restos del Imperio Incaico, ¿no? Pero Cusco ahí tiene, ¿no? Varios atractivos en la propia ciudad y a las afueras, ¿no? Moray, por ejemplo, es ese centro agrícola circular, se considera como un laboratorio genético, ¿no? De plantas, de diversos microclimas, donde se hacían ensayos, ¿no? Genéticos de adaptación de plantas. Coricancha, ahí ustedes pueden ver bien plasmado todo lo que ocurrió en la historia del Perú, la base incaica del antiguo templo Coricancha de los incas, y fue construida una iglesia, la iglesia de Santo Domingo, encima de ese templo incaico, ¿no? Es como un sello, ¿no? Un sello sobre lo que ya habían conquistado, ¿no? Bueno, después tenemos otra ciudad ahí, Iquitos, por ejemplo, es en la selva amazónica, localizada en el río Amazonas. En el Perú al río Amazonas le llamamos Amazonas en la parte peruana, y cambia de nombre en la parte de la frontera con Tabatinga y comienza a llamarse Solimoes. Y a partir de Manaus, cuando se junta Solimoes con el Río Negro, comienza a llamarse otra vez Amazonas. Pero en el Perú ya le decimos Amazonas, ahí en la parte alta. Y Quito está localizada justo a orillas del río Amazonas. Entonces otra ciudad totalmente, ¿no? Selvática, con clima selvático, toda la parte de barcos, ¿no? Que viajan por la gigantesca red de ríos de esa Amazonía peruana. Bueno, ahora ya tenemos, con relación a las danzas, Olga va a querer hablar
Yo ya esa parte principal de la historia del Perú estoy finalizando y voy a dar la palabra a Olga para que comience a hablar un poco ya de otras cosas del Perú. Bueno, como habrán visto, Federico sabe bastante sobre historia y es una de las cosas que atrae bastante conocerlo a él. Olga, Bueno, me toca ser breve, ¿me creo, ¿no? Ya, no escuchas? sé, ¿Me porque escuchas? no voy a hablar de todo, voy a hablar algo breve, porque, bueno, tal vez algún peruano va a decir, ¿y por qué no colocó lo mío? Porque al final de cuentas tenemos un montón de danzas típicas, y son varias regiones y todo eso, pero hemos tratado de colocar lo más representativo. Así que si alguien quiere comentar de repente por ahí sobre sus danzas, que alguien está viendo de otro lugar, y todo eso. Bueno, al norte tenemos, por ejemplo, al norte de la costa de Perú tenemos bastante, bien conocido por nosotros y bien reconocido también a nivel internacional, la marinera norteña, que se hace un concurso internacional incluso. Tenemos las danzas ya al sur, al sur de Perú, las danzas afroperuanas, que son de los esclavos negros que se quedaron en Perú y también son muy representativas y conocidas en el departamento de Ica y Chincha. También tenemos en Ayacucho, tenemos la danza de las tijeras, que las personas que son de Ayacucho se sienten muy orgullosas de esas danzas. Por cierto, cada quien se siente muy orgulloso de, por más que sea peruano, se siente más orgulloso también de su propia danza típica. Nosotros los arequipeños, por ejemplo, del carnaval arequipeño y todo eso. He querido colocar esta imagen pequeña aquí, la que está al lado izquierdo, en la parte inferior, donde están bailando unas personas ahí danzando en sí, ¿no? Porque son danzas típicas, que en Perú es muy común hacer aquellos desfiles, corsos alegóricos, en el día en las fiestas patrias, por ejemplo, o en el día no sé, de la ciudad de Arequipa o de otras ciudades, no sé bien si en todas las ciudades hacen eso, pero en Arequipa también hacemos, para el 15 de agosto, hacemos una fiesta grande. Nos gusta bastante destacar nuestras danzas típicas. En los colegios es muy común incentivar a los alumnos a participar y a practicar sus danzas típicas, más las típicas que las extranjeras. Y resaltar de que tenemos lo nuestro, aunque no todos se sientan tan identificados, pero yo creo que todavía somos varios los que nos tenemos bien dentro de nosotros nuestras raíces y queremos lo nuestro. Bueno, tenemos ahí el huayno cusqueño, que yo creo que la mayoría que ha viajado a Perú debe conocer ese traje y esa música, porque bueno, en Cusco casi siempre van a Cusco y deben ver bastante esa danza, esos trajes tan llamativos. Eh, bueno, es muy bonito. Incluso yo tengo una foto con eso porque me gustaba bailar, participaba en un grupo de danzas aquí en Brasil, que está un poco caído, no sé si por ahí están algunos de ellos, pero bailábamos, nos encontrábamos, nos reuníamos y representábamos a Perú en un grupo que se llamaba, y se llama todavía, porque nadie ha dicho que se ha acabado, Mensajeros del Perú. Y era muy bonito porque al menos los fines de semana nos reuníamos y bailábamos y hacíamos lo mejor que podíamos para representar a nuestra tierra aquí, en los eventos culturales de los países que hablábamos español. Y que por cierto aquí en Sao Paulo se ve bastante eso y hay una iglesia que se llama Nuestra Señora de la Paz, quien está aquí escuchando de Sao Paulo, donde nos reuníamos. Bueno, después tenemos la danza del Huititi. No sé si alguien ha ido al Cañón del Colca y ahí ha visto bastante esto. Esta danza de Huititi tiene una historia. No sé si ven ahí a los hombres vestidos de falda y con un sombrero. Pero bueno, no voy a hablar más porque yo sé que ya nos hemos pasado más de la hora, ¿verdad? Y otras danzas. Aquí tenemos el carnaval arequipeño que acabo de mencionar, las danzas típicas de la selva, que son un montón. No voy a hablar mucho de ellas porque tampoco no sé mucho de ellas. Sé que ellos también cuidan lo suyo. También tenemos bastantes todavía indígenas ahí que también preservan sus raíces y todo esto. Tenemos el vals, que tengo una amiga, Mariana, la que canta con alma y vida, vals y música criolla. Bueno, y toda su familia pasaba por todo eso. Y el guaylas, ¿qué huancaíno no se va a sentir orgulloso de su guaylas? Si está por ahí, José lo dirá, porque me acuerdo perfectamente cómo canta su guayno ahí y baila, ¿no? Tenemos después las fiestas. Vamos a hablar un poco sobre las fiestas más importantes de Perú. Una de ellas es el Inti Raymi, que ahora, si quieres hablar un poco más de eso, ¿no? Bueno, entonces el Inti Raymi
Es una fiesta teatral, bueno, se podría decir que es una representación teatral de lo que fue el Imperio Inca, que se celebra en Cusco el 24 de junio. Es una fiesta muy importante. Varios extranjeros van a verla y bueno, es eso, creo, por ahora. Después tenemos la fiesta de la Candelaria, muy representativa para los cusqueños. También va bastante gente extranjera porque se celebra más de una semana o una semana esta fiesta, que es la fiesta de la Candelaria. La Candelaria es una virgen, como la ven ahí abajo. Y la gente de Puno se prepara bastante, baila, hace todo lo bonito. No sé si podríamos compararlo un poco al carnaval aquí de Brasil, porque también ellos se preparan bastante y dan lo mejor de cada uno para ganar o representar bien su grupo. El carnaval de Cajamarca es muy colorido, muy vistoso, que bueno, no sé, alguien tendría que estar allá para saber más sobre eso. Yo todavía no he participado de eso. Después tenemos algo que tal vez a muchos les guste y a nosotros nos encanta y extrañamos. A veces intentamos hacer algunos platos aquí, pero no siempre nos sale porque nos faltan ingredientes. Saben que tenemos una variedad de papas, ¿verdad? Un montón de papas, que es una cosa que nos gusta y se extraña aquí. Y otra cosa, el maíz morado. Entonces el maíz morado lo tenemos bien en nuestra culinaria, especialmente en esta chicha morada y en la mazamorra morada, que la comemos generalmente con un arroz con leche, que es un postre muy rico. Y he puesto esa foto sobre el tostado porque tenemos esto, ¿no? El tostado, hacemos acá el maíz y después lo tostamos y comemos bastante. Es una tradición muy antigua, porque así se preservaba el maíz y después se lo podía comer tostado. Uno puede llevar de repente para el campo, la gente de la sierra a veces lleva para el campo, incluso no solo de la sierra, las que viven en otras ciudades que llevaron sus costumbres a las otras ciudades como Arequipa y otros lugares, todavía hacen eso. Aquí no he puesto el chuño, pero debería haberlo puesto, pero bueno, ya está. Después tenemos aquí algunos letreros, he puesto, porque la gastronomía de Perú es muy rica y muy variada, porque, bueno, viene de varias regiones, ¿no? De varios países. Cuando vinieron las colonias de otros países y todo esto, se ha hecho una mezcla de todo esto. De, no sé, por ejemplo, ingredientes o comidas de los chinos, de los japoneses, de los italianos, y ahí va. Entonces, por eso, y con los productos que ya oriundos de Perú, se ha hecho una mezcla de sabores y todo esto, y salieron platos muy exquisitos. Exquisitos en el sentido peruano, de español, perdón, ¿no? No brasileño. Bueno, portugués. Tenemos algunos platos típicos, como ven, el ceviche, que varios ya lo deben conocer, el arroz con pollo, que se come bastante también. Juane es un plato de la selva. He puesto la sopa de quinoa porque la quinoa es un producto peruano, tal vez no muy consumido ahora porque mucha gente prefiere a veces comer cosas, no sé, más, no sé, de otros lugares o más prácticas de cocinar, no lo sé. Pero hay gente como nosotros que todavía lo comemos. Incluso aquí preparamos. Aquí la quinoa es muy cara, por cierto. Pero hacemos y comemos bastante sopa de quinoa, por cierto. ¿Sí? Algunos postres y bebidas. La torta de 3 leches, que es un postre muy delicioso. El turrón de Doña Pepa, que se come bastante en el mes morado. En la fiesta de los milagros es mucho más consumido. Abajo el pisco sour, que es a base del pisco, es una bebida muy deliciosa. Bueno, a quien le guste, ¿no? Porque no a todos les gusta, quién sabe, no lo sé. La chicha de jora arequipeña, que se extraña bastante. A veces intentamos hacer aquí y nos sale más o menos, creo, bien. Al lado está la cerveza cusqueña, que podíamos haber colocado también otras, pero bueno. Y la Inca Kola, que yo creo que todo peruano que está en el extranjero dice, y una Inca Kola, ¿no? Y bueno, en arte y cultura, algunos personajes famosos, no se puede colocar a todos. Tal vez no todos los conozcan, pero para nosotros son muy queridos y admirados también, ¿no? Eva Young, que es una cantante de música criolla, canta vals también. Chabuca Grande, yo creo que sí la conoce. Juaneco, que es un grupo de la selva. Bueno, era, ¿no? Porque ya se deshizo. Pero su música era muy bonita, ¿no? Sí, ¿eso? No. Bueno, entonces abajo tenemos a Claudia Llosa, que es una pariente de Vargas Llosa, de Mario Vargas Llosa, que ganó
el que ganó con la película La Teta Asustada, una película que ella ganó. Después tenemos al lado izquierdo de ella, tenemos a Arturo Sambo Cabero. Cabero. Entonces, él cantó Contigo Perú, que tal vez la conozcan. Y por cierto, he puesto el enlace en la parte inferior, a ver si la escuchan, porque es una canción que todo peruano quiero que esté lejos, sobre todo porque cuando uno está lejos de su tierra, y le debe pasar eso a cualquiera que está lejos de su tierra, sea peruano, sea brasileño, quien está lejos de su tierra, empieza a querer más, no es que empiece, sino quiere más a su tierra, extraña más. Tal vez algún peruano puede decir, pero yo estoy aquí, que no siento nada, no sé, pero se siente, bueno, es otra cosa, ¿no? Yo creo que es más personal tal vez. Y también tenemos un tenor peruano, Juan Diego Flores. Así que quien no lo conoce, le invito a conocerlo porque tenemos de todo. A ver, bueno, aquí tenemos a Mario Vargas Llosa, que lo deben conocer, de la literatura peruana, Premio Nobel 2010. Tiene buenos libros, bueno, no todos, bueno, gustos hay para todo, ¿verdad? Lo he puesto a Marino Morikawa, porque es un científico, que vivía en Japón, pero volvió a Perú. Y tiene una historia muy bonita. Les invito a conocerlo. A Beto Pinedo lo he puesto, es un diseñador sordo, que eso es una cosa que a mí me llama la atención porque me gusta trabajar ese campo, y conocer la cultura sorda y todo esto. Y ha hecho buenos diseños, bonitos diseños para las Misses de Perú. Entonces, si quieren ver más sobre él, los invito a que tiene su página en el Facebook también. Tenemos abajo a un pintor, Cristian Bendayán, que es de Iquitos, y que por cierto una de las frases que él dice, me paguen lo que me paguen, no me muevo de mi tierra. Y tiene buenas pinturas. A ver si lo ven. Y tenemos a un representante muy famoso y muy reconocido, que fue Javier Pérez de Cuéllar. No sé si quieres hablar algo de él. Fue el secretario general de las Naciones Unidas, ¿no? Ya falleció hace poco, pasó de los 100 años, pero es uno de los peruanos más conocidos en el mundo junto con Vargas Llosa, ¿no? Y Vargas Llosa es de nuestra ciudad de Arequipa. Actualmente existe un museo ahí en su casa donde nació, donde todos los libros de Vargas Llosa, que los tiene en España, en otro lugar, él los ha donado. Y actualmente en Arequipa funciona la biblioteca Mario Vargas Llosa, donde están todos, creo que como 30.000 libros de él, y todos sus libros, ¿no? Y sus registros para sus novelas. Una de las mejores novelas, para los que son brasileños, les recomiendo La Guerra del Fin del Mundo, que trata sobre Canudos, sobre José Conselheiro y todo lo que ocurrió aquí en Brasil. Lean el libro en portugués, inclusive es mucho mejor, me parece, por causa de las palabras del portugués que se incorporan a ese idioma. A Guerra del Fin del Mundo. Bueno, y también he colocado a José Adolfo Quisocalda, porque me gusta su historia. Es un niño que empezó con un proyecto muy bueno. Averiguo más sobre él, pero es muy reconocido, ganó premios también, aunque no todos están de acuerdo con la idea que tiene, porque así desde niño ha empezado con esto, es un conflicto a veces, creo. Bueno, eso básicamente en cuestiones a personajes famosos, y algunas jergas peruanas hemos puesto, así que algunos las practican, otros no tanto, porque bueno, no sé, depende de cada quien también a veces en usar jerga o no. Y a veces en las clases, por ejemplo, que damos de español, no necesariamente enseñamos la jerga porque es muy así, ¿no? En fin, cada quien hace lo que puede. Entonces, he puesto algunas, no sé si conocen, no sé, los que no sean peruanos, conocen alguna de esas. No sé, es misio, por ejemplo, no sé. Estoy misio, o misia en mi caso, de repente. Quiere decir que no tengo plata, no tengo dinero. Voy para mi jato, voy para mi jato, incluso dicen, ¿no? No dicen para, sino para mi jato, para mi casa. Tombo sería que policía. Trampa, depende, voy, no sé, depende, ¿no? Amante en ese caso. Una yapa, si voy al mercado, por ejemplo, le pido a la vendedora que me dé una yapa, o sea, algo que me regale un poco de lo que he comprado, no lo sé. Y acá, creo. Bueno, y sobre esto de las jergas también quería solo terminar, ¿no? De que como ustedes han podido ver en todo lo que he hablado,
en el Perú ha habido gran influencia, ¿no?, de las lenguas nativas. En la Constitución del Perú dice idiomas oficiales el castellano, pero también se reconoce como oficiales al quechua y aymara en los territorios que habla, y los demás idiomas también propios en cada territorio, ¿no?, que son los selváticos, que son más de 50. Entonces, todas esas palabras están incorporadas en el idioma español que nosotros utilizamos en el Perú. Muchas cosas, sí, inclusive de nuestra ciudad de Arequipa, están ahí incorporados en nuestro cotidiano. En Arequipa, por ejemplo, nosotros, tal vez uno de otro del Perú no entienda, cuando decimos está chuma. La Olga entiende perfectamente, y los arequipeños que me están escuchando también van a entender qué cosa es estar chuma. Pero en otro lugar no, chuma es que está faltando azúcar, ¿eh? Entonces, y en Arequipa, por ejemplo, decimos del quechua, cuando a alguien le duele a algo, dice a cacao, cuando sí, añañao, achachao, alalau, cuando hace frío, ¿no? Entonces, eso viene del quechua. Y así todo el Perú ustedes van a poder descubrir palabras que han sido incorporadas, ¿no?, desde la influencia africana, ¿no?, con los esclavos que han traído, los chinos, ¿no? La inmigración china al Perú es de 1850. Entonces, ya bastantes años, ¿no? Y muchas palabras chinas también están incorporadas en el Perú. Chifa, por ejemplo, una palabra chifa, y varias otras, ¿no? Y así. Y esa jerga, a pesar, como dice Olga, que no se enseña, pero la habla, ¿no? La gente habla en el cotidiano, ¿no? O sea, uno va al Perú, de repente uno que sabe español totalmente muy bien con todo, no va a entender nada, ¿no? Porque le va a decir uno, por ejemplo, voy a decir, me da una chelita bien al polo, pero estoy misio y chaguán. No van a entender nada, no está diciendo una cerveza bien helada, pero no tengo dinero, ¿no? Tanto chihuán o misio significa. Y eso lo hablan todos los días, en el cotidiano, ¿no? En cualquier lugar uno va. Bueno. Como en todo lugar, ¿no? Todos tienen sus formas de hablar y a veces eso inquieta a un estudiante de lengua española o de cualquier lengua, yo creo, ¿no? Bueno, por ahí vamos a parar y hay que... Si quieren ver un poco más sobre la jerga juvenil de Perú, pueden entrar a ese enlace de Wikilengua. Nos hemos visto que hay varias jergas ahí, ¿sí? Bueno, vamos a cambiar un poquito. Una cosa que me gustaría dejar claro con esto y de repente, y que valga la pena, quién sabe, es lo que hemos preparado, es esto lo que he puesto aquí. Y yo lo tengo presente y no sé, yo creo que varios también lo tienen presente. Si nuestras raíces son fuertes, siempre faltará tiempo para hablar de ellas. Lo han percibido ahora de repente, porque no hemos hablado de todo y tenemos mucho por hablar todavía. Y quien conoce más, como Federico, por ejemplo, nos deja con la boca abierta, porque hay cosas que no nos enseñan o cosas que no averiguamos nosotros, a veces por falta de tiempo, a veces por otros motivos. Entonces, una frase que he puesto aquí, y espero que la analicen o la piensen, y no solamente como peruano, sino como cualquiera, como cualquier ser humano, sea de donde sea. Yo creo, soy firme en esto, digo, que hay que invitar a los otros a que también quieran lo nuestro, sentirnos orgullosos de lo que fuimos, somos, e intentar hacer un cambio para lo que seremos. No sé, yo soy firme en esto, y creo que intento hacer eso. Y no se trata de ser nacionalista, ya lo digo mil veces, ni ser de Arequipa, ni ser de Perú, ni nada, sino querer lo de uno y aprender a querer lo del otro. Es como que uno quiere su casa y la regla y todo esto, pero también va y va a la casa del vecino o del amigo, que es su amigo, entonces también la quiere, ¿verdad? Entonces, generalmente pasa eso, claro que a veces pasa la envidia y todo eso, es otra cosa. Por eso también he puesto abajo, verlo como diferente, pero no como mejor o peor, porque al final todos tenemos cualidades y defectos, unos más que otros, sin duda va a pasar eso, pero somos humanos y dar lo mejor que podamos de nosotros, creo que haríamos que nuestro mundo sea mejor por los que vienen. Los que somos padres, yo creo que estamos preocupados en eso. Y ya actualmente, ¿verdad? Tenemos tantas cosas están pasando que es mejor cuidar lo nuestro y lo del otro también.
Creo que es eso, los hemos cansado, no lo sé si nos están viendo por ahí, o se han dormido, o se han ido, o estamos hablando a las paredes. Gian, ¿estás por ahí? Hola, Olga, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Me escuchas, Olga? Ah, ¿Sí? ¿Me escuchas? ahora sí te escucho, sí, estaba qué bien. Bueno, tengo algunas preguntas y muchas personas dicen que excelente presentación, la parte histórica que Federico habló con nosotros, estupenda. Y bueno, antes de empezar, comento que tenemos personas de varias partes del Brasil, incluso de otros países. Tenemos personas de Cuiabá, Belém de Pará, Paranavaí, São Paulo, Santos, Sertãozinho, Ceará, Cubatão, de Fez, que está em Marruecos, Restinga, Rio Grande do Sul, Goiorê, Goiânia, Florianópolis, Jacundá, no Pará, de Suíça, Avaré, João Pessoa, na Paraíba, Araguatis, Astorga, de República Dominicana, Foz do Iguaçu e Dourados, e Marabá, que sou eu. Monte Alegre, Pará também, muitas pessoas aí, Minas Gerais. Y bueno, entonces ahí tenemos personas de varias partes de Brasil y de otras partes, Piracicaba, Curitiba, Natal. Y bueno, le agradezco a todos los presentes y a Colombia en Buenos Artes, oh, mucha gente. Bueno, muchas gracias a todos que están aquí. São José dos Campos, Arequipa. Aproveitando, hablando de Arequipa, tenía una pregunta. Un momento. Perguntaron si, Rafael preguntó si Arequipa es la segunda ciudad más importante. Siempre supo que era Cusco. Él pregunta si es la mayor, y otra persona pregunta si Arequipa es la mayor o no. ¿Se puede hablar un poquito de esto? Olga, el micrófono está apagado. Ahora sí, ahora sí. Decía que Lima es oficialmente la capital del Perú, ¿no? Pero se considera históricamente que Arequipa es la segunda ciudad en términos de importancia económica, cultural. Pero en el Perú también tenemos eso, ¿no? De norte, y los de Trujillo siempre dicen, nosotros somos la segunda. Y Arequipa es, pero nosotros somos, ¿no? Entonces, pero nosotros como arequipeños decimos, es la segunda ciudad del Perú. Si le pregunta a un trujillano, va a decir la segunda, porque equivale en términos así de cantidad de gente, ¿no? Cusco ya es la mitad, tiene 400.000 habitantes, tiene la importancia de haber sido de los incas, pero así, en términos así de actuales, se considera a Arequipa como la segunda ciudad del Perú. Muy bien. Muy bien. Y bueno, también tenemos muchas personas de Perú, de Lima y de otras partes aquí presentes también. Hay una pregunta que creo que es para cuando Federico estaba hablando un poco de la historia, que una persona preguntó, que es Julio, quería saber un poco más de los quipos. Entonces, esos quipos llaman la atención, ¿no? Ustedes pueden entrar ahora en el Google, procurar quipos. Existen informaciones, ya hasta artículos científicos, ¿no? De nivel así de matemática, de computación. Hasta ahora no se logra saber exactamente cómo se puede descifrar un quipo. Utiliza nudos y colores y la disposición, ¿no? de esos. Todo lleva a pensar de que, además, ¿no? de registrar números, puede ser un lenguaje binario, ¿no? Alguna forma de registro de escritura. Lamentablemente, cuando los españoles llegaron a América y se encontraron con un montón de religiones diferentes, hubo un movimiento que se llamaba acabar con toda la parte así de ritos incaicos, y quemaron una gran cantidad de equipos, fueron destruidos. La extirpación de idolatría se llamaba eso que hicieron, ¿eh? Entonces muchos equipos desaparecieron,
quedan poquísimos, ¿no? En los museos, en algunos lugares. Todavía es una área en abierto de investigación, de estudio, ¿no? Pero les invito a quien se interese a buscar bastante información ahí en el Google, y hay hasta informaciones científicas de descifrar ese instrumento de registro. Muy bien. Y bueno, hay una pregunta aquí. ¿Hoy en día se conservan los monumentos históricos de Perú? ¿Cómo está esta cuestión de la conservación de los monumentos históricos? Sí. No, sí, en el Perú sí ha habido en los últimos años bastante apoyo a la conservación porque el turismo también, ¿no? Influencia y toda la parte histórica ha sido conservada, y existe el Instituto Nacional de Cultura, ¿no? Que protege todos los monumentos históricos y arquitectónicos, ¿no? También está la UNESCO. Por ejemplo, el Centro Histórico de Arequipa es Patrimonio Cultural de la Humanidad, protegido por la UNESCO. Pero siempre hay gente que destruye, siempre hay gente que está así destruyendo, pero en el Perú hay bastante cuidado en esa parte, ¿no? De cuidar la parte arqueológica. No vamos a decir 100%, ¿no? Porque es imposible, pero sí existe bastante apoyo gubernamental. Muy bien. Hay algunas personas que incluso comentaron que, por ejemplo, creo que, una opinión, ¿no? Creo que dentro de algunos años no podrán más conocer Machu Picchu. Ahí sigue, ¿no? Es de Aline Marcolongo. Sí, no sé si es verdad, porque los turistas están deteriorando la ciudad. Y esto también está ocurriendo en otras ciudades como México y Cancún y Las Pirámides. O sea, es también en esta parte de la preservación. ¿Creen que puede ser que de aquí a algunos años no podremos ver Machu Picchu, por ejemplo? No, lo que están haciendo es restringir. Probablemente lo que va a ocurrir es que pocas personas no van a poder entrar, ya no así un número como es ahora sin control. Ahora entra, claro, hay un cierto límite, ¿no? No pueden entrar tantos, pero de cerrarlo yo creo que no, ¿no? Lo que va a ocurrir es limitación. Por ejemplo, actualmente ya ocurre eso. Cuando un visitante va así a Machu Picchu, conoce solo la parte así del recorrido oficial, pero quien quiere subir a Huayna Picchu, que es la montaña mayor que está en el fondo, tiene que ir bien temprano. Hay un número bien limitado, creo que son 100 personas que dejan subir a Huayna Picchu por día. Entonces yo creo que lo que va a ocurrir es eso, ¿no? Limitación del paso. Pero cerrarlo no creo, ¿no? Porque también hay ahí la cuestión turística, ¿no? Ahora está golpeado totalmente por esto de la pandemia, pero el turismo es muy grande, ¿no? En el Perú, muchos restaurantes, hoteles, guías turísticos, transporte, viven de eso, y Machu Picchu es un atractivo, ¿no? Número uno. Y lo que puede también surgir es nuevas ciudades, ¿no? La abertura de acceso, por ejemplo, a Choquequirao. En el norte del Perú tenemos Puebla y otras ciudadelas que son actualmente inaccesibles, solo para público aventurero, ¿no? Que tenga fuerza para caminar varios días. Entonces también se va a abrir, yo creo, en el futuro otro. Si sales, te vemos. Bueno, ¿qué más? Sobre la falla geológica. ¿Sí? Bueno, puedes hablar, Alina. Sí, bueno, siguen las personas felicitando por la presentación. Kelvin dijo que es como una viaje sin salir de casa hoy, ¿no? Una viaje por Perú. Y bueno, también Flavio comentó que en la selva amazónica se ubica la ciudad de Islandia, que sería como la Venecia peruana. ¿Pueden comentar un poco sobre esta ciudad? Es interesante. Yo tuve la oportunidad de estar en Islandia cuando yo estuve haciendo mi doctorado aquí en la USP y trabajé con electrificación rural, con sistemas fotovoltaicos. Tuvimos unos proyectos entre la USP y la Universidad Federal de Amazonas, y la base era el campus avanzado de la Universidad Federal de Amazonas en Benjamín Constant. Y justamente Islandia está al frente de Benjamín Constant.
Es una ciudad así que construida por un movimiento religioso que es de los israelitas del Perú. Es un movimiento que surgió en los Andes peruanos en la época de la guerra de Sendero Luminoso. Hubo un gran flujo de migrantes andinos de las regiones de Ayacucho, Huancavelica, que se fueron hacia la selva, a la busca de la tierra prometida, y llegaron a las fronteras del Brasil con Perú. Islandia surgió ahí al frente de Benjamín Constant en forma de palafitos, ¿no? Está encima del agua del río Yavarí, en la desembocadura del río Yavarí al río Solimoes. Y es una ciudad así, hasta yo tuve la oportunidad de hablar con las autoridades de ahí, ¿no? Y es una ciudad así, prácticamente construida sobre el agua, utilizando la madera y palafitos. Eso lo estoy hablando ya hace ya más de 10 años, ahora debe haber crecido, pero es la única ciudad peruana así, que está bien al frente de Benjamín Constant. Y hay otra que queda frente a Tabatinga que se llama Santa Rosa, que son en el río Solimoes, ¿no? Pero es así. Perfecto. Bueno, yo creo que por la hora ya estamos ahí extendidos con el tiempo y bueno, fue realmente increíble las presentaciones de ustedes, porque hablar de Perú hay un montón de cosas que hablar y podemos hoy tener un poquito de la historia, fue muy interesante, les agradezco. Paso la palabra para Jean. Si quiere poner alguna cuestión, algo. Hola, buenas noches ya, ¿no? Para nosotros acá en Brasil. Bueno, de verdad es que ya extendemos ahí un poquito. Creo que como me había dicho Olga, que iba a ser un encuentro muy bueno y de verdad que tuvimos la oportunidad de estar con Federico y con Olga trayendo demasiadas cosas, mucho conocimiento. Y no has dejado, bueno, a mí por lo menos estoy demasiado contento por esta charla de hoy, ¿sí? Entonces quiero agradecer a todos las 125 personas que estuvieron con nosotros. Fue un encuentro muy rico. Y bueno, y agradecer en especial a Olga y a Federico, a Olga porque siempre estaba ahí, siempre está con nosotros, ¿no? Participando de los encuentros y nos has dado la oportunidad de conocer a Federico. Yo creo que sí, porque Federico sabe bastante y es una cosa que yo admiro en él. Y creo que no todas las personas tienen tanto conocimiento de historia y todo esto, y creo que nos está faltando conocer más nuestras raíces y todo eso. Sí, pero lo que nos ha traído hoy fue increíble, eso es. Bueno, quiero agradecerlos muchísimo, entonces, por este encuentro. A Analí por aceptar la invitación, por aceptar estar ahí con nosotros también, conduciendo, viendo los mensajes bueno, que las personas fueron enviando ahí. Yo creo que hubo muchas preguntas que infelizmente vamos a dejar para una próxima oportunidad. Lo que de repente se puede hacer, Jean, de repente separar las preguntas, quién sabe, les podemos responder después, yo qué sé, ¿no? Porque, no sé, puede ser que sean preguntas muy curiosas, o no sé, no sé. Sí. Y por mi parte también tendría que agradecer a los que están ahí, porque varios han entrado porque les he dicho que entren, o son amigos, y sobre todo a los peruanos que están viéndonos. Estoy viendo a la hija de Federico que está ahí, y cuídense mucho, que aquí también nos estamos cuidando. Vamos a salir de aquello. Siempre hemos salido, hemos pasado por peores cosas y mucha gente ha pasado por peores cosas y ha salido de esto. Siempre pensando en que vamos a mejorar. No perder la esperanza, creo yo. Y me parece que fue una fecha, un mes en especial, muy bueno tenerlos con nosotros hablando de Perú, porque es un mes muy importante para Perú, ¿no? Creo que Olga y Federico pueden hablar un poquito más, que es el mes de la independencia, creo yo. Sí, el 28 de julio se celebra la independencia del Perú, pero ahora con esto de la crisis no va a haber nada, ¿no? Se han interrumpido los festejos, habrá solo algunas cosas simbólicas, pero es una gran fiesta, ¿no? Como yo les mostré,
la independencia del Perú no ha sido así, no ha sido fruto de sangre, sudor y lágrimas, y se recuerda esa fecha así año a año, ¿no? Y otros países de América del Sur también han tenido, Sí, han participado en esas luchas, ¿no? Entonces, tenemos eso, ¿no? De respetar, de rescatar esa historia. Entonces, sí. es un mes importante. Sí, porque un Bueno, chileno también festeja su independencia, el argentino también. Yo creo que todos los países que hemos pasado por eso, así, bueno, la gran mayoría, porque al final de cuentas cada quien es cada quien, ¿no? Siempre digo esto, yo, que cada quien es cada quien, pero la gran mayoría todavía siente aquello de que ¿por qué tenemos que, por qué no, por qué valorar lo nuestro? Y ese es sí. el... Bueno, entonces quiero dejar ahí una invitación para la próxima semana. En el día 23 estaremos conociendo un poquito más de Uruguay a las 19, un poquito más tarde, a las 19 horario de Brasil, de Brasilia. Y bueno, es eso, chicos. Pido a los que estén ahí con las cámaras apagadas que enciendan, por favor, para que Mañana. intentemos sacar una pequeña foto. No es posible tener la configuración todos que estuvieron ahí, pero por lo menos una cantidad seguramente vamos a conseguir. Y muchísimas gracias a todos. Olga, hablamos más en un ratito, hablo también con Federico y con Analí. ¿Quieren decir algo más para finalizar, Analí, Olga y Federico? No, fue Bueno, yo grandioso solo, y espero otra oportunidad, Jean, fue muy bueno. Y bueno, Perú a mí me encanta y fue especial hoy. ya. Bueno, yo solo quiero agradecer su atención, ¿no? Y dejar ese mensaje. Como le digo, yo vivo aquí 30 años, aquí en el Brasil, y nunca he perdido mis raíces, ¿no? Digo, siempre he sido peruano y más todavía arequipeño. Y nunca he perdido, ni siquiera el dejo, de la forma de hablar de Arequipa, ¿no? Que es mi ciudad. Entonces, les agradezco su atención y la oportunidad de haberme escuchado. Muchas gracias. Bueno, Bueno, para quien quiera escuchar de repente Contigo Perú, para rematar esto, por ejemplo, a Antonio, a Mariana, a los que estamos por aquí, yo creo que vamos a llorar. Y no sé si ustedes vieron, pero una vez cuando fue, hace poco, ¿no? Cuando Perú salió de la Copa, en la Globo pasó aquel periodista, no me acuerdo el nombre ahora. Galván, bueno. No, es uno de deportes, que incluso juega, no me acuerdo ahora el nombre, yo se me ha ido, pero él puso la canción Justo Contigo Perú y la tradujo a portugués. Fue bonito, pero bueno, la pondré aquí, pero creo que ya pasamos el tiempo, ¿verdad? Sí. Pero Contigo Perú es una canción muy representativa, que creo que todo peruano llora. Y cada país tiene su música, ¿eh? Yo sé de eso. Bolivia tiene, Chile tiene, cada quien. Y aquí también, ¿verdad? Bueno, chicos, por mí, muchas gracias por todo. Hasta luego. Chao. aviso a los que están ahí que en un ratito más voy a disponer esta grabación en nuestra página de Facebook, que tiene el nombre del proyecto Español en el Mundo. Ahora tenemos el canal en el YouTube, entonces pueden acceder ahí también. Y también dejamos las invitaciones siempre, hacemos la divulgación de las próximas charlas en el Instagram. Entonces estamos intentando ahí en todas las redes sociales para alcanzar un número mayor de personas y serán todos muy bienvenidos siempre, ¿sí? Entonces nos vemos. Chao, Adiós. chao. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós, que les vayan Chao, bien. chao chicos, gracias. ¿Será que tengo que salir? No.